Mi nombre es Natalia Recalde, yo soy licenciada en Psicología, pertenezco al Ministerio de Trabajo Nación. Dentro de esa cartera de Estado ocupo una tarea de capacitadora en la Dirección del Impacto de Drogas en el ámbito laboral, que lo que hace es aborda la problemática de los consumos y las adicciones en los espacios de trabajo y además obviamente genera políticas de inclusión y prevención para tratar la temática en el mundo del trabajo. En principio les voy a contar un poco sobre qué es la dirección. Nosotros, la Dirección del Impacto de Drogas en el ámbito laboral, en realidad está acompañando la capacitación que está haciendo la coordinación sindicales que nuestra dirección propiamente tiene dos líneas de intervención en la temática. Una es una línea pensada para trabajadores ocupados, que es la línea de prevención en los espacios de trabajo. La línea lo que hace es asesorar para el armado de programas de prevención y protocolos de acción cuando surgen situaciones de consumos en los espacios de trabajo. Siempre está orientada a proteger la salud de los trabajadores, sobre todo, que también es un derecho laboral, así lo consideramos, y sobre todo, generar en la organización un clima que sume esta estrategia como parte de las estrategias de abordaje para el clima laboral, la organización. Además damos los talleres de sensibilización, que es lo que vamos a hacer ahora en un ratito, y tenemos diseñado e implementado un curso de capacitación en formador de formadores, que es un curso que capacita a personas de la organización para que capaciten dentro de la propia organización. Es lo que nosotros lo llamamos dejar capacidad instalada en cada organización. La idea no es que solamente nosotros repliquemos la temática, sino que después cada empresa que nos convoca, cada sindicato que nos convoca para dar el curso de capacitadores tenga al interior de su propia organización los recursos. En principio los recursos para formarse, después se verá cómo se avanza. Por otro lado tenemos la línea de reinserción sociolaboral, que es para trabajadores desocupados y también personas desocupadas, porque también incluye las personas que no tuvieron su primer empleo. La línea de reinserción sociolaboral está pensada para personas que ya tienen una situación de consumo o que ya tienen una adicción, que se encuentran en tratamiento por una adicción y que están en la etapa de tratamiento en donde se considera primordial su reinserción sociolaboral, ¿sí? Para esas personas la estrategia es: ingresan a los programas del Ministerio a través de una resolución especial, que es la resolución 815, que está especialmente pensada para las personas que están en tratamiento por adicciones, y desde ahí nosotros, la dirección, tiene diseñada con las herramientas que cuenta el Ministerio de Trabajo un trayecto formativo ocupacional desde lo más chiquito hasta tratar de llegar a lo que es un empleo formal o un autoempleo, que la persona realmente pueda desarrollarse laboralmente. Bueno, para pensar todas estas estrategias, por lo difícil de alguna manera que es el abordaje en la temática, siempre se trabaja intersectorialmente. No solamente el Estado, no solamente articulando el Ministerio de Trabajo con Cedronar, con Salud, con efectores de salud local, provinciales o municipales, sino también a la vez lo hacemos con empresas y organizaciones de la sociedad civil y por supuesto los sindicatos, cuando se trata de elaborar estrategias de prevención. Son muy importantes en la mesa de trabajo en las que se realizan los programas de prevención y demás, las dos partes, ¿no? La parte sindical y la parte, de empleadora. ¿Cuál es nuestro enfoque de trabajo? Nos metemos propiamente a lo que es la prevención. ¿Cuál es el enfoque de trabajo que nosotros le damos a la temática? Nosotros trabajamos no la persona que consume, sino el impacto de los consumos en el ámbito de trabajo. ¿Por qué pensamos en impacto? Porque no consideramos solamente el consumo que puede tener la persona en el horario de trabajo, sino que el trabajador en el horario de trabajo, sino que también consideramos los consumos que puede tener ese trabajador por fuera del horario de trabajo, que repercuten en su jornada laboral. Y además es importante también destacar que los consumos de terceros significativos del trabajador, sea un familiar, puede ser un hijo, una pareja, un familiar directo, por supuesto también repercuten en la jornada laboral. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando uno piensa los consumos problemáticos en el ámbito laboral.
se piensa como el impacto, ¿sí? Las estrategias que considera oportunas realizar el Ministerio, por supuesto, no son estrategias de asistencia. Entonces, como tal, nos ocupamos del impacto porque lo que se intenta es considerar prevenir en los espacios de trabajo el consumo, pero no la atención de las personas, no es nuestra tarea, ¿sí? ¿Cómo creemos que impacta? Sabemos que impacta en la productividad del trabajador que tiene el consumo o que tiene el familiar que consume, pero además también en la productividad de los compañeros de ese trabajador. Porque muchas veces en los casos, les doy un ejemplo cualquiera, en los casos en que la persona se presenta a trabajar bajo los efectos de alguna sustancia, algunas veces no puede desarrollar bien su tarea y termina siendo un compañero el que la realiza por él. Esto recarga de trabajo a ese compañero. Muchas veces al principio, si la relación afectiva es buena, si se lo quiere, si es un amigo, bueno, se le colabora y se lo ayuda. El problema es que habitualmente los consumos problemáticos, si no se atienden, rápidamente se vuelven una adicción y entonces el clima laboral se complica, ¿no? Porque los compañeros ya se empiezan a cansar o se vuelve un clima más hostil. Entonces afecta a la productividad del equipo, no solamente de la persona. Por otro lado, sabemos que afecta a la salud física, esto lo van a tener mucho más claro ustedes, no hace falta que entre mucho en eso, cuáles son los efectos de los consumos en personas. Por supuesto, la salud psíquica, no solamente porque el impacto que tiene en términos orgánicos sobre el cerebro, sino también emocionalmente, ¿no es cierto? La persona que tiene un consumo problemático no es que consume porque sí. Tiene un motivo que nosotros ahora yo les voy a contar cómo lo pensamos ustedes me dirán cómo lo piensan, porque es un tema que ustedes también deben tener un poco en su cartera de disciplina como médicos, las cuestiones sobre por qué una persona consume o no. El clima laboral se los comentaba, y lo que es muy importante también, la seguridad en el trabajo, ¿sí? Porque bueno, una persona bajo los efectos de un consumo no tiene la misma atención, no tiene los mismos reflejos, ¿sí? Probablemente esté distraído en los casos en los que ya no esté afectada su atención por la sustancia, ¿se entiende? Entonces se vuelve un riesgo como accidente laboral. La otra cuestión que es importante contarles sobre cómo pensamos nosotros los consumos problemáticos tiene que ver con cuál es nuestra mirada sobre el tema. Nosotros siempre que pensamos los abordajes preventivos creemos que los consumos problemáticos son un problema social complejo. Para pensarlo como social nos basamos en el principio 2 de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes lo deben saber también tanto como yo, que es el principio en el que dice que el bienestar, digamos la salud de una persona es el total bienestar psíquico, orgánico y social, incluye el factor social. Entonces, cuando pensamos en los consumos de drogas, tenemos que considerarlo como una cuestión social, ¿sí? Que es problemático va de suyo porque tiene que ver con que, sin importar cuál sea la sustancia, las adicciones, sobre todo, los consumos problemáticos también, pero se ven un poco menos, las adicciones están avanzando a lo largo de todo el territorio, en nuestro caso nacional, pero también se expande mundialmente, y no hace ninguna discriminación ni por etnia, ni por condición socioeconómica, ni por territorio. Se presenta como modalidad de consumo problemático, no sé, ajustando también la sustancia, ajustando también algún contexto, pero terminan siendo problemas a nivel mundial. Y por todo esto, sobre todo por sus complementos sociales, que nosotros lo consideramos complejo. No alcanza una sola disciplina. En alguna época sí era la medicina, y ustedes lo deben saber porque lo van a haber estudiado, quien abordaba las cuestiones, ¿sí? Sobre todo la psiquiatría. Después, cuando se le empezó a dar la mirada a la salud social, es cuando empiezan a intervenir otras disciplinas y otros efectores de salud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Creemos que la Organización Mundial de la Salud ya vincula la salud con las cuestiones sociales, no solamente con el individuo lo biológico. Y esto nos permite pensar que también modificando los espacios sociales podemos realizar prevención en salud. Por eso hablamos del impacto en el ámbito laboral. No hacemos asistencia de la persona, sino que intentamos modificar las cuestiones sociales de ese ámbito, en este caso el del trabajo. Además, nosotros tenemos nuestra propia referencia como Ministerio de Trabajo a nivel internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo.
En el año 95 se junta un comité de expertise en donde trabajan las cuestiones de enfermedades laborales, y una de las cosas que dice es que los consumos de alcohol y de psicofármacos en el trabajo deben ser considerados como problemas de salud y deben tener la misma intervención y la misma atención que los otros problemas de salud que se presentan. Y nosotros no recomendamos igual la licencia médica como primer medida frente a las situaciones, no sé, a ver, estamos considerando situaciones de consumo problemático, quiere decir poder detectarlas antes de que la persona enferme con una adicción, porque ahí sí o sí tiene que tener una asistencia, un tratamiento médico. Lo que yo les quería comentar es que a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, todo lo que son los consumos problemáticos fueron incluidos como personas que reciben los mismos derechos de atención que las personas con un padecimiento mental. El artículo 4 dice que las personas que presentan consumos problemáticos o adicciones deben ser atendidas con las mismas estrategias y con los mismos y tienen los mismos derechos que las personas que son enfermas mentales. Entonces eso lo que hace es permitir pensar a la persona con un consumo como una persona enferma. Lo que ocurría antes de este cambio de paradigma, que es un paradigma de salud, abordar la temática de la adicción con un paradigma de salud, lo que ocurría antes es que el paradigma reinante sobre los consumos problemáticos y las adicciones ese era el paradigma de seguridad. La persona que tenía una adicción en realidad estaba infringiendo la ley. Como tal, era un delincuente. No se lo pensaba como que la persona tiene una enfermedad. Estaba infringiendo la ley, era un delincuente y tenía que ser juzgado por ese hecho. Entonces, quedaba relacionado la persona con consumo como la peligrosidad, la delincuencia, ¿sí? Todavía ese paradigma que era el de seguridad, como paradigma de seguridad también, por supuesto, la sociedad tiene que ser protegida de las personas que cometen hechos delictivos, entonces también de alguna manera la persona con una adicción quedaba segregada, ¿sí?, de lo social. Bueno, correspondía encarcelarse, se encarcelaba, depende del tipo de consumo, depende de la sustancia, porque hay sustancias que son ilegales, ¿no? Digamos, hay que decirlo también, ciertos consumos son ilegales porque la droga es ilegal, pero es distinto pensar qué sustancia consume que si la persona tiene una enfermedad o no. ¿Me siguen? Todavía los dos paradigmas están, en este momento están los dos presentes. Uno lo ve mucho por ahí en las noticias que se aborda ciertos consumos o ciertas adicciones como delictivas y otras no. Las sociedades se establecen a través de representaciones sociales. Las representaciones sociales son formas de ver el mundo que son relativamente estables y difundidas. Son formas de pensar situaciones o hechos novedosos. Cuando algo distinto, fuera de lo común, ocurre en un cuerpo social, se intenta encontrarle explicaciones. Y así es como se van formando representaciones sociales sobre eso. Quiere decir que no es individual. De alguna manera toman algunas cuestiones que se repiten de distintos hechos, ¿sí?, y generan un estereotipo. Díganme una cosa. ¿No les pasó que algunas veces van caminando por la calle y ven un muchacho joven, entre 16 y 17 años, de tez morena, vestido de ropa deportiva, con gorrita, y no le da la sensación... Ahí va. Eso es una representación social, no le da la sensación de... Cosita. Uno no quiere, uno dice, che, pero no puede hacer otra cosa, como que nosotras las mujeres tendemos a agarrar un poquito más la cartera, a hacer un paso, mirarlo detenidamente, en algunos casos incluso hasta se puede llegar a cruzar de vereda. Esto nos pasa. Pero nos pasa ¿por qué? Porque hay una representación que dice que todos estos jóvenes son ladrones. Roban. Todos los jóvenes que andan con ropa deportiva y gorrita, ¿roban? No. Ahí va. Esta es la cuestión de la representación social. Es más, si ustedes se dan cuenta, muchas de esas veces en las que sintieron su sistema de alerta despertar frente a la presencia de estas personas, estos jóvenes, no ocurrió el hecho delictivo, no es que les robaron. Sin embargo, uno cuando ve a otro muchacho otra vez, ¿no? Como que vuelve a tener su sistema de alerta. Eso es una representación social y eso es un estereotipo, ¿sí? Es una configuración que se da de un grupo a partir de ciertas definiciones y características. Una cosa que suele ocurrir muy habitualmente es que la persona que tiene un consumo, que tiene una adicción, uno enseguida piensa que es un delincuente, sobre todo si es un estrato social de la población bajo. Ocurre muy habitualmente, ¿sí? Además de que, bueno, muchas veces también se refuerza
por los medios de comunicación y por hechos reales, Por la en realidad, claro. donde hay personas, ¿sí?, que son de bajo poder adquisitivo y que delinquen y consumen, pero no siempre y no todas, ¿no? Hay otras adicciones que no siempre llevan a delinquir para consumir. ¿Qué pasa con el estereotipo? Que cuando sobre ese estereotipo se genera una visión negativa, entonces ya estamos frente a un estigma, ¿sí? Porque son un montón de rasgos que recortamos de manera negativa. Y lo que pasa con la estigmatización es que habilita y de alguna manera posibilita la discriminación, ¿no es cierto? Digo, bueno, si esta persona tiene todo esto negativo, y sí, yo tengo el derecho a discriminarlo. Ojo, que estamos pensando discriminación no como se piensa positivo cuando uno agrupa cosas, eso también es discriminar, ¿no? Uno agrupa cosas, dice, bueno, esto tiene que ver con esto con aquello, también, eso también es discriminar. Incluso en medicina existe discriminación de grupos o de... Estamos hablando de discriminación como se lo utiliza en la ley antidiscriminatoria en tanto segregación. Lo discrimino, lo aparto, lo aíslo, lo separo, lo dejo por fuera. No es que lo agrupo, sí, lo agrupo pero negativamente, para decir esto. Porque estamos trabajando en estas cuestiones. Estamos trabajando en las cuestiones de la estigmatización porque muchas veces cuando pensamos en adicción ponemos el foco solamente en eso. En lo que es la persona de bajo recurso que consume una sustancia de bajo recurso, podría incluso ilegal, como podría ser el Paco, pero en realidad hay otras adicciones. Sabemos que ustedes lo saben, el tabaco puede presentarse como una adicción. Lo mismo el alcohol puede ser una adicción, ¿sí? Nosotros cuando pensemos en este espacio, la prevención en el ámbito laboral de las adicciones, lo vamos a pensar en relación a sustancias psicoactivas. ¿Sí? Ni les digo la definición porque se la saben. Pero el alcohol también se modifica. Exactamente, caballero. Por eso, entonces, esas sustancias de las que nosotros vamos a trabajar para pensar la prevención, es más, es la que más alto consumo tiene. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el tercer motivo de muerte evitable en el mundo es el tabaco. También. Y también es una sustancia psicoactiva. Lo que ocurre es que muchas veces cuando uno dice droga, bueno, capaz que ustedes por los medicamentos droga lo tienen también asociado con lo legal, pero suele ocurrir que muchas veces cuando uno dice droga lo piensa enseguida como algo ilegal, como las drogas ilegales. Pero los otros dos están Es socialmente así aceptados. lo que vos decís. Claro. Lo mismo que cuando se habla de adicción, o sea, como es algo social, aceptable, el alcohol, el cigarrillo. Exactamente, ahí lo tenemos. El Las otro drogas es como legales... pecaminoso, y no es así. Pecaminoso, qué buena palabra. Sí, hace mucho que no la escucho, es ¿Es pecaminoso. así? Sí, es un pecado. Es un pecado. Exactamente. Exactamente. Y además invisibiliza la población que enferma por alcohol o por tabaco. ¿Sí? Si bien hay estrategias a nivel mundial, nosotros tenemos la ley antitabaco, que de alguna manera regula la publicidad y los modos de consumo, no se puede fumar en lugares cerrados, también la del alcohol, cuando la 24.700 algo, cuando dijo que no se puede vender más alcohol a los menores de 18, hay cierta regulación, pero la realidad es que las sustancias, las que están clasificadas como legales, que son el tabaco, el alcohol, tienen una alta aceptación social, entonces uno no la cuestiona. Si está en horario laboral, tiene un almuerzo de trabajo y toma vino, no está mal visto. Pero en realidad está haciendo consumo de una sustancia. Es una sustancia psicoactiva, está bien. Habrá que ver qué grado de esa sustancia realmente ya empieza a generar los efectos en el cerebro como para poder pensar que eso va a tener un impacto. El pegamento no es una droga, mucho menos ilegal. El uso que se hace de eso lo vuelve una sustancia adictiva. ¿Me siguen? Entonces es muy importante siempre considerar, además de si la sustancia es legal o ilegal, y si su venta y comercialización está permitida, la relación que el sujeto establece con esa sustancia. No todas las personas que tomamos alcohol, yo me incluyo, tenemos un alcoholismo, ¿sí? No todas las personas que fumamos tabaco tenemos el nivel de, bueno, yo ya no fumo, soy una rehabilitada. Tenemos tenemos la adicción. Algunas podemos realmente esperar entre un cigarrillo y el otro. Hay otras personas que no, que se desesperan.
necesitan fumar tabaco. No todas las personas que prueban de manera experimental cocaína terminan siendo cocainómanos. Entonces, como hay un sujeto ahí, es importante también relevar la relación que tiene con esa sustancia, sobre todo cuando uno piensa los abordajes en el ámbito preventivo, porque no todos los anestesistas terminan, ¿qué sería? ¿Drogándose con anestesia? Con anestésicos. Con anestésicos. No todos. No vamos a decir, yo no lo voy a decir, por lo menos como psicóloga, no sé ustedes cómo lo quieren pensar, yo no voy a decir que hay una predisposición en el sujeto. Sí voy a decir en el ámbito laboral que hay, como lo decíamos recién, que hay situaciones laborales que facilitan. Por eso nuestro abordaje es sobre el ámbito laboral y no sobre la persona. Porque eso es un trabajo de uno a uno que se hará en un tratamiento, en una consulta. Y cuando hablamos del ámbito laboral estamos pensando en los contextos. Recién yo les daba un ejemplo con las representaciones sociales respecto de cómo piensan ciertos consumos y otros no. Eso también es el contexto. Hay contextos que son facilitadores para que la persona tenga un consumo. Lo vemos en los jóvenes que por su y los no tan jóvenes. Todas las personas que muchas veces por la necesidad de pertenencia a veces hacemos un uso de una sustancia. Les puedo decir yo cómo los pienso, cómo los pensamos de la dirección. Consumo responsable, una persona que tiene control sobre lo que está consumiendo, ¿sí? Decide. Un ejemplo llano de esto es, hoy a la noche no me voy a tomar esa otra copita de vino en la cena porque mañana tengo que ir a trabajar y me va a costar. Me voy a levantar mal o cansado. Estamos en este plano. Voy al asado de mis amigos y no voy a tomar vino porque me toca manejar. ¿Sí? Estamos en un consumo responsable. Consumo problemático, ya no sería eso. Ya no hay tanto control sobre la sustancia. Ya empieza a haber a ser afectada la salud física, psíquica de la persona, a veces las relaciones, muchas veces tiene problemas con la ley, en el consumo problemático. Consumo episódico, bueno, ya les di la definición. Las personas, que por ahí se ve a veces también en los jóvenes, durante la semana como tienen una rutina establecida y no consumen. Y el fin de semana salen, eso es un consumo episódico. O sea, voy el domingo al asado y no me di cuenta, me quedé sentada en la mesa charlando con alguien, copa tras copa, cuando me levanto me doy cuenta de que me excedí. Bueno, eso también lo podemos pensar como un consumo problemático, sobre todo, ¿por qué lo pensamos como un consumo problemático? Porque la persona perdió el control sobre la sustancia. Hubo un momento que ya no eligió, sigo tomando un poquito o no, siguió. Lo mismo los consumos experimentales. Los consumos experimentales también se lo puede pensar como consumos problemáticos, sobre todo porque no tienen una guía ni una orientación de cómo se debe realizar ese consumo, entonces no tienen un control sobre la sustancia. Un ejemplo de esto se dio con la fiesta electrónica, la rave, no sé cómo le dicen ahora, ¿cómo? Con la pastilla de Superman, en la que los chicos, muchos chicos no sabían lo que estaban tomando y cuánto tenían que esperar para que realmente hiciera efecto, tomaron de más, tuvieron una sobredosis. Es un imaginario, exactamente, es una representación. Son consumos problemáticos, porque a ver, los jóvenes, en la adicción ya estamos frente a una compulsión que se producía mucho entre los motoqueros que por ahí a la tarde se juntaban a tomar cerveza o marihuana cuando hacían el descanso. ¿Es un lugar oscuro y cerrado? No. Nosotros siempre cuando damos el curso decimos que para poder ubicar. Sí, lo que vos decís también es verdad. Exactamente. Lo ves bastante. Y si andás en la noche, yo me acuerdo que acá hace 3 años que andaba en la ambulancia, lo veía, viste, moneda corriente. Abiertos, no cerrados. Claro. Lo ves. También hay que decir esto. Esta representación existe, como toda representación imaginaria, tiene un complemento de verdad. Lo que pasa es que termina pareciendo como que es la única realidad. Las personas que presentan una adicción muchas veces se sienten culpables por su propio consumo, lo que pasa es que la compulsión no les permite hacer otra cosa y habitualmente realizan el acto del consumo en espacios aislados, suelen ser oscuros y cerrados también por esto mismo, ¿no? En la propia culpa respecto del consumo quedan culpables después, entonces de ahí también se releva esta cuestión de que siempre sean lugares oscuros y cerrados, pero no siempre. Hemos visto
gente yendo al trabajo a la mañana y fumando vestidos de ropa laboral y fumándose un porro en la calle. Es una droga ilegal la La marihuana. cerveza no sea en un lugar oscuro y cerrado. La cerveza. Esa no. Muy bien. O sea, La cerveza no se da en un lugar oscuro y cerrado y puede tranquilamente en los partidos de fútbol, por ejemplo, que también se promueve mucho el consumo de alcohol. Se promueve el consumo de alcohol en esa actividad deportiva y no se da en un lugar oscuro y cerrado. Ya les digo, es ilegal todavía, excepto ahora el uso que le dieron medicinal. no está reglamentado. Pero hay países en donde es legal la marihuana y nosotros no vemos una población estropeada. No, bueno, tendrá sus propios cuadros. Bueno, me voy por las ramas. Representaciones sobre los consumidores. El consumidor muchas veces es pensado como un adicto, por supuesto, y relacionado con la delincuencia y la peligrosidad. ¿Qué les parece? No, Un poco y un poco. Un poco y un poco, a ver, no. ¿Me dan ejemplos de lo que pensaron? Porque ahí es donde está la representación. ¿Quién quiere? Delincuente no necesariamente. Peligroso muchas veces sí porque no tiene control sobre sí mismo. Interesante. Delincuente puede ser porque si no consigue la droga la sale a buscar de cualquier manera. Y Ahí- comete ilícitos. Y comete ilícitos. Pues te sale a robar para poder comprar la Muy droga. bien. Ahora la pregunta es esta. ¿Siempre? es No, el exceso. no. Son Lleva ejemplos. más. Es el Estamos exceso. hablando de ejemplos. Está muy bien. En realidad estamos hablando de imaginarios sociales que recaen sobre la población que presenta Pero como consumo. la frase dice como delincuente y peligroso, Sí, pero hay una parte que está tomado así, si no estaría la frase. como delincuente y peligroso, sí. Pero siempre pasa que son delincuentes y No. peligrosos. A mí me Como gusta. dice ahí, muchas veces. A mí esto no lo había, todavía no me había pasado de escucharlo y me parece muy interesante lo que propone la doctora. Yo le digo a todas doctoras o doctores, para que no se los nombres de ninguno, porque si alguno no es, me dice, ¿eh? Son todos médicos. Bueno, porque lo asocia con esta cuestión que nosotros también decimos de lo peligroso de la persona bajo el consumo respecto del accidente laboral. Es otra forma de considerar la palabra peligroso, ¿no? Que no está, o sea, no siempre peligroso quiere decir que va a atacar o agredir a alguien, pero sí sabemos que puede tener un accidente laboral y eso también es una persona peligrosa. Para sí o para terceros. Para sí o para terceros. Así que la frase está orientada al peligroso que puede dañar a terceros en un acto delictivo. Me parece que es un uso apropiado también pensar que esa persona puede ser peligrosa en su espacio de trabajo si está bajo los efectos de una sustancia. Bueno, y la otra es solo consumen los jóvenes. No. Negativo. No. En esta estamos todos de acuerdo que en los espacios de trabajo y representaciones sociales y poder llevarlas al ámbito laboral, lo propio para poder evaluar cómo las representaciones sociales impactan en los espacios de trabajo es evaluar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Cuando nosotros evaluamos factores de riesgo y factores de protección, podemos hacernos una idea de qué prácticas de la organización pueden facilitar los consumos y qué prácticas de la organización pueden prevenir consumos. ¿Sí? Ahí es donde se empieza a hacer el trabajo más fuerte. A ver, casi todas las agremiaciones tienen una CIMAC. Algunas funcionan muy bien, otras más o menos, y en algunos gremios todavía ni siquiera están estipuladas las condiciones, se empezaron a trabajar. Pero muchas veces se trata de esto, de hacer una buena evaluación respecto del estrés laboral, de cómo son los turnos y los descansos. ¿Se acuerdan, para no tener que llevarlos directamente a la tarea de ustedes, ¿se acuerdan cuando el transporte se terminó identificando a través, porque hubo un choque, transporte de colectivos de larga distancia, que los colectiveros, como no tenían los horarios de descanso adecuados, masticaban coca? Sí. Y los camioneros también. Los camioneros lo siguen haciendo. Sí, ya está demostrado. Y los camioneros, para colmo, como su trabajo es solitario, nadie los controla. Si ellos mismos no tienen una buena ética en el ejercicio de su labor, es peligroso. Ya se vio un hecho de un camionero que estaba alcoholizado y chocó en el puente, ¿cuál es Alsina? El que cruza acá a Buenos Aires desde Avellaneda, ¿no? ¿El puente Mitre o el puente Uno sí, en puente Alsina. el Por puente suerte, Corredor? por suerte sin muchos heridos.
Pero por decirles, darles un ejemplo, ¿no? Después ustedes sabrán en la propia práctica del trabajo del médico, algunos ejemplos ya dimos, cuáles son las condiciones y cuáles son los factores de riesgo. Una cosa que decían acá es el acceso a la medicación. La propuesta de la dirección es armar un programa de prevención. Y para esto siempre se necesita, casi siempre, el apoyo del gremio. Nunca las clínicas, diría en este caso que son la parte empleadora, los sanatorios, mucho menos los hospitales, si tienen resuelto el tema, se van a ocupar del trabajador propiamente. Habitualmente queda en las manos del gremio poder llevar ahí la persuasión y un empuje para ir instalando el tema y hacer las correcciones sobre lo que se necesita. ¿Cómo hacen las correcciones? Nada, tan simple como esto. Pensar prevención en consumos problemáticos es reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Ni siquiera digo que esto se resuelve en una mesa de trabajo de un día. Muchas veces son años, hasta que realmente se puede dar un cambio cultural, ¿sí?, que proteja la vida, en este caso sería la vida o la salud del trabajador. Pero ¿qué pasa? Para poder abordar este tema hay que tener en cuenta de que no estamos hablando solamente de la actividad y del consumo de la actividad. Por eso dimos todo el marco respecto a las representaciones sociales, cómo se establecen las relaciones de los consumos, ¿sí? Porque no es solamente en la actividad. La actividad sí, lo podemos abordar en el ámbito laboral. ¿Cómo? De esta manera, trabajando las condiciones y el medio ambiente de trabajo. El marco jurídico. A ver, prevenir siempre es tratar de dar respuesta antes de que aparezca la enfermedad, ¿no es cierto? A veces se puede avanzar sobre una o dos condiciones de riesgo, sobre dos factores de riesgo, y con eso algo se reduce, ¿sí? No estamos diciendo que esto se hace de la noche a la mañana, no estamos diciendo que es solo la actividad, por supuesto que va a ser un trabajo esforzoso y muchas veces frustrante, pero no es un trabajo que no se puede hacer, no es un trabajo imposible. Probablemente con mucho esfuerzo no se consigue la cantidad de resultados que se desea. Por último, marco jurídico, para darles una idea, no hay una normativa que regule los consumos problemáticos o las adicciones en el ámbito laboral. Lo que sí hay es un paraguas de normas, ¿sí?, que protegen los derechos de las personas como ciudadanos y además los derechos del trabajador. Artículo 14 bis, los derechos del trabajador. Artículo 19, principio de reserva, lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que la persona hace en su ámbito, se le permite a la persona un espacio de privacidad para realizar los actos que son privados, mientras tanto no ofendan a la moral pública, al orden y a la nación, ¿sí? Principio de reserva. Lo hago en mi casa, no estoy perjudicando a terceros, no estoy haciendo, lo puedo hacer. Como para pensar un poco los derechos de la persona que tiene un consumo. ¿Por qué? Porque muchas veces frente a las adicciones lo que suele hacer la parte empleadora es el despido, ¿sí? Entonces, algunas veces como delegado lo que les va a tocar es tratar de intervenir en los casos en donde haya que resguardar el empleo del trabajador. Todos los artículos después los chequean ustedes si quieren, de la Constitución Nacional, que con la modificatoria del 94 incluyen todos los convenios ratificados por la Argentina a nivel internacional. La ley de salud mental, por supuesto, para considerar que esto es un problema de salud y no solamente un acto delictivo, sobre todo cuando el consumo de la sustancia es legal, por más que sea de un uso indebido, pero el consumo de la sustancia es ilegal, no hay forma de pensar que eso es un delito, ¿sí? Si está tomando un medicamento de la propia organización. Es más, hay que decirlo esto también, ustedes son la parte de protección del trabajador. Pero la parte empresarial, o los senatorios, o lo que fuera, también les interesa no tener juicios laborales y estar haciendo las cosas como son. Muchas veces el trabajo es en conjunto, no siempre se da el disputa o pelea entre las distintas, la parte empleadora o... Lo que pasa es que la parte empleadora, al empleado, digamos, torcido, lo separa del cargo, lo echa y lo reemplaza por otro. Bueno. No es que desde abajo uno puede pelear para que eso no pase. Porque al que lo agarran, faltaba en el traste y quedó afuera le pagarán una indemnización o lo que sea o no,
pero No puede. no se resuelve. A ver, yo le digo, en realidad, si esto se considera un problema de salud, no pueden, porque existen los derechos que da la siguiente filmina. Los derechos que da los convenios colectivos, no sé cuál es el convenio de ustedes de licencia por enfermedad, pero están todas las licencias que se le otorga por enfermedad para que la persona pueda recuperar su cuadro, pues es un problema de salud. O sea, ¿se lo pueden pedir? Sí. Pero ¿es la única forma de resolver una situación de adicción en el ámbito del trabajo? No. No, por supuesto. O sea, la idea es proteger no solo la salud, sino también el empleo del trabajador, porque si no lo dejamos doblemente, o sea, no solamente no protegimos el derecho laboral, sino que además lo dejamos descubierto respecto de las condiciones de salud, pues no va a tener cobertura médica. Entonces, ahí es donde se empieza a jugar un poco para qué sirve el marco jurídico, porque hasta acá la sensibilización más bien charlaba respecto de las condiciones sociales y demás. Pero esto es importante porque es lo que atañe también a lo que a lo mejor alguno de los afiliados les puede ir a preguntar a ustedes como delegados. Bueno, ¿qué hago? Me pasa esto, tengo un hijo que tiene una adicción, ¿qué hago? Bueno, licencia por familiar enfermo, lo vamos a trabajar con la parte empleadora a ver de qué manera se te puede cambiar el turno para que no sea rotativo. Digo, hay estrategias que se pueden hacer antes de que se tenga que despedir al trabajador. Bueno, y por supuesto la cláusula en los convenios colectivos de trabajo. Nosotros creemos que trabajar una cláusula sobre los consumos problemáticos en el espacio de trabajo es la mejor forma de proteger al trabajador cuando queda en el convenio. Lo que yo te comentaba recién es que hay sanatorios poderosos de Argentina, que todo esto está muy lindo, y va el delegado a defenderlo, y le dicen, toma, te indemnizamos 24 meses de 1.000 pesos por mes, y buenas noches, firma acá y tomátela. Bueno, si el Y trabajador... no le da ni el tratamiento ni la cobertura. Y se tiene que ir el tipo. Y conozco varios y determinados casos sanatorios, de Buenos Aires, no de otro lado. Entonces vos, para trabajar en esto, primero deberían estar afiliados al gremio que le corresponda, a todos los trabajadores, para tener la cobertura gremial que necesitan. Porque acá también pasa que la gran mayoría de los médicos no están afiliados al gremio y reclaman todos los días soluciones para los problemas que les queda el trabajo en el cual están involucrados. Y si el gremio no lo tiene dentro de sus filas, le provee mucho menos Como Ministerio de Trabajo no me queda otra cosa para contestarle que en realidad el sindicato debe proteger a todos los trabajadores, estén afiliados o no. Sabemos que es distinto la fuerza que puede tener un sindicato en representación cuando tiene las afiliaciones. Esto lo sabemos. También es cierto que uno no puede ir en contra de la parte empleadora si lo que decide es el despido, a menos que el trabajador no sea lo que quiera y entonces se acompañen las instancias jurídicas que correspondan para proteger el trabajo de la persona. Si la indemnización es muy holgada, suele ocurrir que el trabajador, como tiene una adicción, la acepta, que más allá de los casos que hoy se estén resolviendo de esta manera, poder pensar un programa preventivo en los espacios de trabajo es la posibilidad de que no haya más trabajadores que queden eyectados del sistema laboral. Ahora, que ellos empiecen un tratamiento, siempre se los puede asesorar, que empiecen un tratamiento, que ingresen en la licencia por enfermedad, y a lo mejor que se les haga una readecuación de tareas, ¿sí? Para que no estén en contacto con las drogas. Para que la persona pueda mantener su empleo. Y la mayoría de las veces las personas cuando tienen un tratamiento adecuado, vuelven a sus puestos de trabajo y vuelven a ser igual de eficaz y de eficiente cuando las condiciones, porque hay que darle también a la empresa la responsabilidad que tiene en esto. O sea, el sindicato los acompaña, la empresa te dice, te lo resuelvo con una indemnización, toma toda esta guita y terminemos el tema acá. Bueno, estamos quemando fusibles, porque digo, en algún momento se van a quedar sin personal. Digo, si se sigue, me parece. Por los factores predisponentes. Sí, yo le estoy dando herramientas de persuasión. Después ustedes, que lo tienen muchísimo más claro, el métier de la actividad, lo van a tener, van a saber con qué armas disuadir, pero sabemos que el poder de disuasión per se es estrategia del gremio. Porque en realidad este hombre, como que ella cuenta, que murió, es decir, el que cae en esto tiene tres factores en contra. Uno es el más fácil, se murió. Chao. Segundo, el despido por haberlo encontrado en un estado de drogadicción. Y tercero,
En el ámbito de trabajo, sí. El ámbito de trabajo, ¿a dónde se incorpora ese hombre? Donde toman a pedir el currículo de antecedentes y saben que fue eyectado de droga por problemas de consumo de droga. No entra a ningún lado. Totalmente de Entra acuerdo. todo en un ámbito laboral oscuro. Lo que yo le pregunto en ese caso es por qué ese trabajador terminó en una adicción. Debería haber sido atajado su cuadro mucho antes. Hay encubrimiento por parte de los compañeros que lo conocen sea de castigo, en el sentido de que esa persona tal vez se la suspenda, se le reduzca el sueldo, se la... Sanción. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene el consumo, por supuesto que no lo va a decir, porque probablemente no se da cuenta de que tiene un problema. Los compañeros que están alrededor, que probablemente a lo mejor tienen una relación afectiva o no quieren perjudicarlo, tampoco lo dicen. Para el caso, es todo un consorte que lo único que hace es enfermar más al trabajador. Para cuando el trabajador llegó, en este caso, a una instancia en que puso en riesgo su propia vida y falleció, pasaron muchísimas otras instancias en las que se podría haber intervenido. Incluso la propia empresa, que no está tomando en cuenta los riesgos de las condiciones de trabajo en las que está ejerciendo la actividad. Ahí me parece que es donde no se trata del gremio ir a patadas y golpear la puerta y decirle qué hiciste con mi gente, pero sí persuadirle, decirle, a ver, esto... Hacete cargo de tu parte. Nosotros, en el ministerio, lo único que podemos ofrecerles es el asesoramiento en la temática con nuestro abogado para acompañarlos un poco, tal vez formar a los letrados que tenga el gremio para que ustedes cuenten con una herramienta más, pero ya lo sabemos que la tarea termina siendo casi siempre del gremio y es complicado si es afiliado o no, y ya lo sabemos porque después igualmente cae a la cuenta de la empresa y del gremio. Pero bueno, la idea era darles una pequeña sensibilización sobre lo que es prevención. Por supuesto que darse a la tarea es mucho más difícil que lo que estoy haciendo yo hoy, que es conversar sobre el tema. Cuentan con el ministerio para lo que necesiten. Incluso muchas veces no se toman acciones directamente, sino lo que se hace es promover la capacitación en los espacios de trabajo. Eso ya es una ventaja enorme. Para eso está el programa preventivo. Tal vez no se puede hoy salvar la vida de un trabajador porque no se puede abordar como uno lo desea, pero tal vez sí se puede hacer los programas preventivos para ir reduciendo un poco el impacto. Excelente.